En el nombre del glorioso Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, te invito a compartir conmigo en este momento la gloriosa palabra del Señor. Nosotros, los cristianos, debemos adorar a Dios Padre porque su Hijo Jesucristo sufrió, murió y resucitó para absorber la ira de Dios. En Gálatas capítulo 3 y versículo 13, el apóstol Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El mismo apóstol en Romanos capítulo 3 y versículo 25 escribe: Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4 y versículo 10, escribe: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos y amigos, si Dios no fuera justo, no hubiera habido demanda que su Hijo sufriera y muriera. Y si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido disposición para que su Hijo sufriera y muriera. Pero Dios Padre es tanto justo como amoroso. Por consiguiente, su amor está dispuesto a satisfacer a las demandas de la justicia. La ley de Dios demandaba: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, según reza en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Sin embargo, usted sabe que todos hemos amado otras cosas más. Esto es lo que es el pecado. Amar las criaturas antes que al Creador. Amar las criaturas antes que al Creador. Esto es lo que es el pecado: deshonrar a Dios prefiriendo otras cosas antes que a Él y actuar conforme a esas preferencias. Por consiguiente, la Biblia dice: por tanto, o por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 23. Glorificamos lo que más disfrutamos, y eso, lamentablemente, mi amigo, no necesariamente es nuestro Creador. Por lo tanto, el pecado no es algo pequeño, porque no es contra un soberano pequeño. La seriedad de un insulto aumenta según la dignidad del insultado. El Creador del universo es infinitamente digno de respeto y de admiración y lealtad. Por consiguiente, dejar de amarlo no es cosa trivial, es altísima traición. Esto difama a Dios y destruye la felicidad humana. Puesto que Dios es justo, no esconde estos crímenes bajo la alfombra del universo. Siente una ira santa contra ellos. Merecen ser castigados. Y Él ha dejado esto bien claro cuando se escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el Señor dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Hay una maldición santa que pende sobre todo pecado. No castigar sería injusto, sería aceptar la degradación de Dios. Una mentira reinaría en el corazón de la realidad. Por tanto, Dios dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, según registra Gálatas capítulo 3 y versículo 10, como también Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Pero el amor de Dios no descansa con la maldición que pende sobre toda la humanidad pecadora. No está contento en mostrar la ira, no obstante cuán santa sea esta. Por lo tanto, Dios envía a su propio Hijo para absorber su ira y llevar sobre sí la maldición por todos los que confían en Él. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, reza en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición.
Este es el significado de la palabra propiciación en el texto citado previamente. Se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante el suministro de un sustituto. El sustituto es proporcionado por Dios mismo. El sustituto, nuestro Señor Jesucristo, no solo cancela la ira, la absorbe y la traslada de nosotros a sí mismo. La ira de Dios es justa y fue aplicada. Mi amigo, esa ira no fue suspendida. Cristo la llevó en la cruz. Por lo tanto, no tratemos con ligereza a Dios ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y la justicia de su ira contra nosotros. Pero cuando por gracia despertamos a nuestra indignidad, entonces podemos mirar el sufrimiento y la muerte de Cristo y decir, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hallamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en absorbente de ira, en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo para absorber la ira, trasladándola de nosotros a sí mismo y llevándola en la cruz. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.